Hola Laura, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, profe, buenas noches. Bien, sí, señor, ¿y su merced? Muy bien, Laura, gracias a Dios. No se Ah, te bueno. olvide llenar asistencia, por favor. Sí, señor, ya lo hago. Bueno, bueno, Laura. Entonces, eh, pues como habíamos acordado ya a partir del día viernes, hacemos esa socialización, ¿listo? Y de hoy en 8, pues, no es festivo. Entonces, de ese viernes en 8 te daría tu nota definitiva y tu nota de semestre. ¿Listo, Laura? Entonces, hoy vamos a ver, pues, como la última parte que nos falta para complementar ese todo llamado investigación de mercados. Bueno, entonces, pues ya haciendo un pequeño recorderis, pues estábamos en esa etapa de análisis de la información, ¿sí? Que dicho análisis pues lo hacíamos a través de tres métodos: análisis univariado, bivariado y multivariado. Bueno, y pues cumpliendo como ese esquema, ¿te acuerdas que habíamos hecho como una secuencia de pasos? Entonces llegamos a la última etapa, que es la presentación de resultados. ¿Listo? Entonces la presentación de resultados, pues digamos que se llega cuando todo está listo. ¿Mm? Es decir, pues cuando ya se ha cumplido en lo esencial el trabajo de investigación de mercado, ¿sí? Y pues solo resta hacerlo conocer pues a quien ha contratado el servicio. Es decir, pues si nosotros somos una consultora, pues en ese momento ya le llevamos el informe al especialista que nos contrató, o si somos los mismos investigadores, hacemos la presentación a los directores de marketing o a los directores de la organización. ¿Listo? Entonces, ¿por qué es importante? Porque la gerencia o esos altos directivos que contratan una investigación de mercados, pues requieren esa información, ¿listo? Y esto les va a permitir pues tomar la decisión más óptima respecto o frente al problema de investigación que se presentó y que se quiso dar solución a través del desarrollo de la investigación de mercados. ¿Listo? Muy importante en esta etapa, nosotros debemos sintetizar los resultados. ¿Listo? Entonces sintetizamos los resultados como una de las características fundamentales y pues también debemos entrar a un proceso de comunicación, ¿sí? Porque pues hay que comunicar esos, eh, valga la redundancia, resultados a los altos directivos. Bueno, entonces, eh, pasa mucho que a veces uno puede hacer una investigación de mercados muy buena, sí, o sea, excelente, pero digamos que su valor se disminuye o se reduce debido a que no se logra sintetizar pues los resultados de forma objetiva, comprensiva y útil, ¿sí? Es muy obvio que a veces todas las personas no manejemos el mismo lenguaje técnico, ¿cierto? O la misma capacidad de interpretación. Entonces se hace muy difícil ese proceso para nosotros eh, entregar los resultados, observar qué pasó, qué no pasó. ¿Listo? Entonces hay que tener en cuenta esa parte, manejar un lenguaje muy claro y muy preciso para, pues, determinando de quién. ¿M? Entonces, obviamente todo depende a quién esté dirigido esa investigación de mercados. Entonces, el informe puede tener un enfoque o más técnico
o más divulgativo, ¿sí? Pues, ¿en qué se parecen estos dos tipos de informes? Que, pues, digamos, los dos describen en qué consistió el estudio, cuál fue la metodología desarrollada, cuáles fueron los resultados, cuáles fueron esas conclusiones que nosotros pudimos determinar acerca de esa investigación de mercado. También podríamos enunciar o mencionar cuáles son esas recomendaciones, por ejemplo, para investigaciones futuras o esas investigaciones que nosotros damos como bases. ¿Listo? Y pues también podríamos profundizar en ciertos detalles o aspectos muy relevantes de esa investigación. Hay que tener en cuenta también la redacción que se utiliza. Eh, Puede ser muy especialista, pero a veces el lenguaje es muy confuso, entonces hay que redactar muy bien esos documentos para que sean entendibles. eh, y hay que saber en qué momentos emplear los términos técnicos, ¿sí? Y también determinar cuál va a ser la extensión o la cantidad de hojas que va a tener ese informe. Bueno, entonces esas son como esos aspectos relevantes. Resulta que dependiendo de las necesidades, pues nosotros podríamos realizar un informe técnico, ¿cierto? Entonces, ese sería como un primer tipo de informe que nosotros realizaríamos dentro de una investigación de mercado. Entonces, un informe técnico está destinado, pues digamos, fundamentalmente o es esa presentación de ese informe que nosotros le hacemos a otro o a otros investigadores, ¿sí? O al departamento de investigación o al departamento de marketing, ¿sí? Porque digamos que son las especialidades que se encargan de evaluar esos resultados, ¿sí? O no de evaluar los resultados, sino de presenciar cuáles fueron los resultados de esa investigación de mercados y posterior a ello, pues llevar una propuesta para tomar una decisión. ¿Mm? Entonces, este informe técnico pues debe describir con detalle pues lo que se realizó, ¿cierto? Cómo se realizó y por qué se realizó, con qué finalidad. ¿Mm? Debe permitir pues a otro colega, por ejemplo, si le estamos presentando a los investigadores, pues la metodología, ¿m? Que esas personas encargadas comprueben esos cálculos, comprueben también la precisión de esos cálculos, por ejemplo, que revisen el tamaño de nuestra muestra, si fue óptimo o no fue óptimo. Eh, También pues permitirá seguir paso a paso cuáles fueron esos procedimientos utilizados, por ejemplo, estadísticos, por ejemplo, paramétricos, no paramétricos, ¿sí? Entonces, todo lo que se relacione con la parte técnica de una investigación de mercados, pues valga la redundancia, va en ese informe técnico. ¿Listo? Entonces, como ya te había mencionado, pues en este informe nosotros podemos usar los términos técnicos, por ejemplo, términos como error por falta de respuesta, intervalos de confianza, validez externa, confiabilidad de los test, de los pretest, etcétera, ¿sí? Todo lo que sea técnicamente presentable dentro de este informe. Obviamente, pues la idea es que como se maneja un lenguaje muy claro, facilitemos por la lectura, ¿cierto? Entonces, para que las personas que vayan a realizar o a revisar este informe manejen un lenguaje técnico, pero posterior a ello deben presentar un glosario con todos los términos relevantes. Sí, digamos que esa es una característica, presentar un glosario. ¿Por qué es muy importante los glosarios? Porque esto nos permite de alguna manera familiarizarnos con algunos términos que nosotros pues no conozcamos. ¿Mm? Entonces, eh, obviamente hay que tener muy presente ese glosario. Y también podemos definir pues valga la redundancia, una definición operacional, ¿sí? Un estilo técnico. Entonces, es decir, se utilizó tal cálculo con la finalidad de soportar la variable, por ejemplo, nivel de confianza o nivel de satisfacción del cliente en las tiendas Jumbo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esa definición operacional me dice, bueno,
por qué se realizó, valga la redundancia, esta operación, ¿sí? ¿Qué cálculo, qué resultado arrojó? ¿M? Entonces es muy importante de tener en cuenta y de implementar. ¿Listo? A veces uno cree que todo el mundo le va a entender, pero pues no es así, porque todos tenemos puntos de vista totalmente diferentes. Así como se pueden presentar informes técnicos, también nosotros podemos presentar lo que son informes divulgativos. ¿M? Entonces, el informe divulgativo pues está destinado a una audiencia pues, más general, digamos que no tan técnicos, ¿sí? Una de esas características de esa audiencia es que pues no están muy familiarizados, por ejemplo, con los detalles de qué métodos se utilizaron, cuál es la terminología que esta investigación de mercados maneja, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta y tener muy presente el lenguaje o la forma en que nosotros vamos a dar a conocer esa información. ¿M? Digamos que si yo cito a mis 12 gerentes o a mis 12 directivos a la sala de conferencias, pues le presento a cada uno un informe, ¿cierto? Y digamos que ellos no se van a poner a entrar en detalle porque no les interesa, sino ellos van a mirar los resultados. Entonces, esta clase de lectores, pues, ¿qué hace? Pues aprecia el panorama general y el fondo pues, de la cuestión de esta investigación de mercados. ¿M? Y pasa y es muy curioso que si les resulta muy técnico, pues obviamente les va a generar como incomodidad, entonces van a rechazar y restar importancia a ese informe. Entonces para ellos debe ser algo más visual, más bonito, menos cargado de información y que arroje pues resultados, que es lo que realmente se requiere. ¿Listo? Digamos que en comparación con el informe pues, de tipo técnico, este pues, de carácter divulgativo tiene que tener un enfoque más vivaz, ¿cierto? Hay que prestar atención pues, a esa redacción, no ser muy confuso. La forma en que se presenta, no es que yo hoy llego allá a la sala de conferencias y le boto la carpeta a esa persona para que lea, no, sino que tal vez voy haciendo un acompañamiento y voy hablando de los aspectos más relevantes de ese informe. ¿M? Debe ser pues muy atractivo la lectura que se presenta ahí, las imágenes. eh, Hay que también pues prestarle mucha atención a lo que es el encabezado, ¿sí? El título de esa investigación, los gráficos que nos sean pues muy difíciles de interpretar, los diagramas, los gráficos de flujos, las tablas, ¿sí? Entonces a veces hay que hacer muchos, digamos, resúmenes para eh, entrar a mencionar algo muy concreto, ¿m? O la idea principal de ese informe. Pues esa es como una de sus características fundamentales. ¿M? Digamos que este tipo de informe no es para decir, oh, vea, me trajeron algo muy vistoso, muy bonito, ¿no? O para impresionar, ¿sí? Pero digamos que sí sirve para informarle pues, de una mejor manera, ¿sí? Entonces, pasa que tiene que ser como muy bonito, pero muy no tan técnico, ¿sí? Porque a veces puede existir personas que no conocen esa terminología y se van a sentir como excluidas o se van a sentir pues perdidas al momento de la presentación. ¿No? Entonces, pues la idea es tratar de crear un informe que sea de tipo divulgativo. En muchos casos, uno podría crear dos tipos de informes, un informe técnico y un informe divulgativo. El informe técnico, digamos que dirigido hacia el departamento de investigación o de marketing, y el informe divulgativo, pues para los altos directivos, la parte administrativa, la parte financiera, que ellos son también pues parte fundamental de la organización y toman las decisiones que pues, son necesarias. Entonces hay que tener en cuenta esa parte. Eh, digamos que crear o tratar de hacer un informe técnico divulgativo puede ser una tarea pues muy ardua. Digamos, a veces no satisface las expectativas de esa audiencia o esos altos directivos
porque se hace muy tedioso la lectura o su forma de interpretación. Entonces es recomendable siempre hacer los dos informes por separados. Obviamente al final se deben de correlacionar y deben de tener características pues de la misma investigación, o si no pues ya sería algo muy extraño. ¿Listo? Entonces, esos serían como los dos tipos de informe. Otra de las características es esa organización, ¿sí? Y redacción del informe. Organización del informe. Entonces, digamos que cuando se comienza a escribir el informe, pues hay que ser muy, valga la redundancia, organizados en esa parte. Y en primer lugar, uno que debería hacer, pues, organizar las ideas, o por ejemplo, utilizando esquemas muy estructurados, obviamente que manejen una secuencia lógica, ¿sí? Que digamos de alguna manera a nosotros nos permita guiar todo el proceso de cómo se fue construyendo esa investigación de mercados, ¿sí? Entonces, hacer un diseño bien detallado, un esquema bien atractivo que me permita una lectura fácil, que me permita un análisis pues aún más fácil, pero sin dejar a un lado la parte técnica, la parte estructural, la parte que a mí me sirve para tomar las decisiones óptimas dentro de esa investigación de mercados. ¿Mm? Entonces, es algo que se debería hacer pues muy detallado. Digamos que es bueno tener en cuenta que no hay, digamos, un formato único, ¿sí? Digamos, con que decir, no, este informe o esta presentación de la investigación de mercado debe tener una estructura tal. No. A veces se manejan aspectos muy parecidos, pero en sí la estructura va a diferenciar mucho dependiendo primero de la investigación de mercados que se esté realizando, el grupo de trabajo al cual yo pertenezca, la empresa o la actividad comercial que realiza esa empresa que a mí me contrató, ¿sí? Porque pues todos sabemos que no todos actúan de la misma manera. Entonces hay que tener en cuenta esa partecita. Entonces, al identificar esos elementos importantes, pues yo ya puedo decir, ah, bueno, este informe va a tener estos componentes por tal motivo y tal razón son importantes de tener en cuenta. Una vez pues seleccionados esos elementos que irán dentro de ese esquema, pues es conveniente que se haga un esbozo de esos elementos o esos aspectos que deben recoger cada componente. ¿Mm? Eh, Vuelvo y reitero, la parte de la redacción pues debe ser muy clara, muy concisa, debe ser directa, debe ser precisa, no debe tener ambigüedades porque lo peor que le puede pasar a uno es que un informe tenga ambigüedades, entonces ahí uno confunde a los directivos y resultan tomando decisiones pues que no van al caso. ¿Mm? Entonces, también debe ser muy fácil de leer, evitando, digamos, que tenga palabras rebuscadas. Entonces, ¿cuál sería una primera? Entonces, sin embargo, no obstante, sí, a ella hubo dos palabras rebuscadas que fuesen no obstante, porque pues previamente ya teníamos un conector lógico. Entonces, todas esas palabras de relleno, pues dejarlas a un lado y tratar de manejar pues siempre un lenguaje en tercera persona, porque pues yo no podría presentar un informe que diga, yo creo que no, que es mejor el rojo que el azul, porque para mí es más bonito, no. Hay que hablar en tercera persona, detallar ese procedimiento de manera pues lógica, de manera secuencial. ¿No? Entonces hay que tener muy presente ese aspecto. Bueno, cuando ya uno establece eso, pues dicen los expertos, bueno, ya hay como un esquema, aunque pues lo que te reitero, no hay un esquema como tal, pero sí hay unos elementos que sí son importantes de colocar como componentes dentro del informe. ¿Mm? Entonces, mirar cuáles son esos componentes primordiales. Entonces, en primer lugar, pues bueno, los voy a escribir todos y ya los hablamos uno a uno. Vamos dentro de ese informe, a presentar lo que es la carta de transferencia.
¿Listo? También vamos a, pues, a realizar lo que es la famosa portada. Vamos a realizar lo que es el resumen ejecutivo. Vamos a implementar o a colocar lo que es la tabla de contenido. Vamos a colocar lo que es la introducción. Vamos a colocar lo que es la metodología. Metodología. Vamos a colocar también lo que es, pues como tal, los resultados. Vamos a colocar las limitaciones. Colocamos también lo que son las conclusiones. Colocamos también lo que es, pues muy importante, el apéndice. Y por último, colocaríamos lo que es la bibliografía. ¿Listo? Entonces digamos que esos son como los elementos básicos que debería tener la investigación de mercados. Llama mucho la atención y aparece algo que no, pues probablemente nunca en los trabajos que uno realiza aparece algo que se llama la carta de transferencia. Pues la carta de transferencia pues se dice que la función de ella es cumplir, digamos, el mismo rol, el mismo papel que si se entregara pues de manera personal. Entonces, ¿uno qué hace? Dentro de esa investigación, uno coloca una carta de transferencia en la cual diga, señores, empresa J. Peña S.A., les hago entrega de la investigación de mercados correspondientes al periodo 01 de agosto al 01 de diciembre del 2020, con la finalidad de dar respuesta a ese problema de investigación planteado por nuestra organización, ¿cierto? Entonces es como transferir ese trabajo que nosotros hicimos como consultores o como investigadores a esa empresa que nos contrató. Eso, digamos, hace algo muy emblemático y muy de protocolo, ¿cierto? Para que esas empresas, si les va bien con esa investigación de mercados que nosotros le hicimos, pues en un futuro nos vuelva a contratar. Entonces, también hay que describir en esa carta de transferencia cómo se llama la investigación de mercados, de qué trata, cuál fue el resultado más importante o el hallazgo pues, más importante, describir pues como todo ese proceso que se realizó para llegar a ese fin, que era pues buscar esa posible solución. Y pues se potencia pues ese rol que tienen los directivos para el proceso de la toma de decisiones. Obviamente también se debe escribir dentro de esa carta de transferencia, pues que se agradece por la oportunidad brindada y nosotros nos ratificamos a disposición para seguir trabajando con esta empresa, ¿sí? Entonces, entre más fraternales seamos, entre más propuestas de valor generemos, ¿cierto? Al realizar esa investigación de mercados, pues las empresas nos van a tener en cuenta. Entonces hay que tener en cuenta esa partecita. Viene pues lo que es la portada, ¿sí? Digamos que es una sola página y en esta página pues consta por ejemplo, el título del informe, ¿cierto? ¿Cómo se llama ese informe? ¿Qué nombre tiene ese informe? ¿Cuáles son los autores? Entonces, más abajito colocamos el nombre de los autores, ¿sí? Todos necesariamente. Listo, también pues miramos y colocamos más abajo destinatario del informe, o sea, hacia quién va dirigido ese informe. Entonces, dirigido, presentado a empresa JPSA, listo. Entonces,
también es muy importante. Y obviamente, pues la fecha en la que se preparó ese informe. Entonces, periodo comprendido entre el 01 de agosto al 01 de diciembre del año 2020. ¿No? Ya después de la portada, pues realizamos el resumen ejecutivo. Digamos que este tipo de informe, pues de alguna manera la respuesta a un informe largo, sí, pues digamos que para aquellas personas importantes. Pero, pues ese informe pequeñito del resumen ejecutivo, pues es porque esas personas no tienen el tiempo para leer todo el trabajo de investigación de mercados. Entonces, uno que les presenta, pues lo que se ya conoce como una síntesis integradora, ¿sí? Del informe y se detalla pues cada proceso que se realizó, pues un resumen de cada aspecto. ¿Mm? Entonces, también miramos cuál fue la parte más importante de cada aspecto de estudio. Obviamente, dentro de ese resumen técnico no se deben incluir términos, perdón, resumen ejecutivo, no se deben incluir términos técnicos eh, y muchos dicen y recomiendan que este resumen ejecutivo no pase de 2 páginas. Si pasa de 2 páginas, empieza a ser como una tarea tediosa para los lectores, entonces ya es como, ay no, ya es como muy largo eso, entonces yo dejo que otro lo lea. ¿Listo? Eh, pasamos a lo que es la tabla de contenido, ¿sí? Entonces en esa tabla de contenido pues nos vamos a referir a los puntos señalados, valga la redundancia, del contenido propuesto dentro de ese informe y pues hay que incluir el índice del trabajo, es como una recomendación. Eh, viene la parte de la introducción, ¿sí? Que en este, pues digamos, espacio se explican los problemas que dieron origen, las preguntas a las que responde el estudio realizado, pues obviamente debe llevar como tal una descripción general de la organización, donde pues nosotros como investigadores realizamos esa investigación de mercados, o pues si no la queremos mencionar, pues mencionamos un aspecto específico que haya sido objeto de estudio por parte de nosotros y por parte de esa organización. Entonces, digamos que el aspecto central de esta parte de lo que es la introducción consiste en dejar bien claro los objetivos del trabajo, ¿cierto? Entonces, es como ese preámbulo a toda esa información que se viene de ahí en adelante. Luego viene pues lo que es la metodología. Digamos que en la metodología nosotros describimos lo que se hizo, obviamente pues para cumplir con los objetivos y pues cómo se lograron los mismos. ¿No? Entonces describimos la forma de obtención de los datos primarios, también miramos eh, pues cómo obtuvimos los métodos a través de los cuales nosotros conseguimos la información, hablamos acerca del tamaño de la muestra, de las características de esa población, de los criterios de estudios que nosotros utilizamos para establecer, valga la redundancia, esa población objetivo. eh, y obviamente nosotros deberíamos justificar cada técnica implementada, ¿cierto? Para, digamos, todos los cálculos. Entonces, ¿por qué utilizamos un muestreo aleatorio simple? ¿O por qué nosotros, o con qué finalidad nosotros utilizamos un muestreo estratificado? ¿Cierto? Pues hay que tener en cuenta esa parte. Hay que eh, de justificar todo lo que nosotros realizamos dentro de esa investigación. Eh, obviamente también vamos a incluir qué tipo de análisis nosotros utilizamos, qué paquetes estadísticos utilizamos, entonces si utilizamos el análisis univariado, bivariado, multivariado, y si lo hicimos a través, por ejemplo, del Word, del paquete de Office, perdón, o el paquete de estadística para las ciencias sociales, que es el SPSS. ¿Listo? Entonces, eso también hay que justificarlo. Digamos que en caso que la versión que se describe sea pues lo que es el informe divulgativo, pues no es bueno detallar demasiado ni con jerga técnica ni con aspectos técnicos en detalle, pues no me pondría a hablar de lo que fueron los cuestionarios ni de las instrucciones dadas por el mismo, no.
sería algo más como muy global. Se utilizó un cuestionario de 10 preguntas para resolver estas respuestas, ya, pero no seríamos técnicos diciendo, analizamos la primera pregunta y nos dio el índice de coeficiente de la varianza, tal y tal resultado por esta, no. Entonces ahí ya no van los técnicos, términos técnicos siempre y cuando sea un informe divulgativo. ¿Listo? Entonces en esa metodología pues hay que tener en cuenta eso, si es un informe muy técnico o más bien es un informe muy divulgativo. Viene el apartado de los resultados, ¿sí? Digamos que esta es la parte fundamental del informe, ¿sí? Su núcleo, por decirlo de esa manera. Entonces, digamos que en este resultado, en este apartado de los resultados, nosotros lo vemos como esa combinación de textos con gráficos, figuras, tablas, diagramas, que me permitan a mí expresarle a esas personas o a esos altos directivos cuáles fueron los resultados, cómo los obtuvimos, por qué los obtuvimos, de qué manera los obtuvimos, ¿cierto? Y pues mirar cómo cuáles fueron esa aspiración máxima o cuál fue ese hallazgo tan grande que nosotros buscamos o encontramos con esa investigación de mercados. ¿Listo? Debe ser pues esos resultados presentados de manera precisa, coherente, de manera clara y obviamente pues debe ser agradable visualmente. Yo no voy a presentar resultados con un poco de letra en una página, ¿cierto? Y en una letra, por ejemplo, muy pequeñita y, no, y lecturas extensas, pues eso sería muy tedioso y yo estoy seguro que ningún directivo ni ninguna persona pues especializada en el tema pues va a sentirse cómodo leyendo ese informe. Entonces hay que tener muy en cuenta. Digamos que todo el proyecto pues debe documentarse en un informe escrito, pues que consigne, por ejemplo, de manera técnica o específica las preguntas que se identificaron durante esa investigación, el planteamiento, el diseño de la investigación, la recopilación de los datos, los procedimientos que se le hicieron a esos datos, ¿sí? Em, digamos, obviamente, pues va como toda esa presentación de los resultados. Vuelvo y reitero, pues mirar cuáles fueron esos hallazgos más relevantes y obviamente los hallazgos deberían de tener como una parte dedicada solamente a eso, pues para presentarlos, ¿sí? Si hay hallazgos físicos, pues presentar también lo que son esos hallazgos físicos. Y todos esos hallazgos a mí me permiten, o a los altos directivos le permiten, tomar la mejor decisión. ¿Mm? Entonces, muchas veces en esas reuniones de investigación de mercado se presenta tanto el informe técnico, pero a su vez se hace una socialización a cargo digamos, el investigador líder. ¿Y este qué hace? Pues hace una presentación verbal, ¿sí? Y este que utiliza, pues, digamos, tablas, figuras, utiliza gráficos, ¿sí? Pues que la parte visual, pues, ayuda a generar, digamos, mayor claridad o mayor impacto en los espectadores o en la audiencia. Entonces va a decir, uy, no, esta investigación está genial, démosle la oportunidad a ese líder de investigación para que realice todo ese proceso y de alguna manera pues se sienta cómodo con lo que hizo en esa investigación de mercado, ¿cierto? Y la tendencia, digamos, de esos resultados es a describir todo, ¿sí? Hay que expresar los resultados más importantes y lo que no, digamos, no es tan importante, pero que se puede escribir, nosotros lo podríamos meter en el apartado del apéndice. ¿Listo? Entonces, digamos que sobre todo se trata es de comprobar si los resultados corresponden con los objetivos pues planteados y que se planificaron al momento de empezar esa investigación de mercados. ¿No? Obviamente es importante que el análisis de datos pues sea consistente, pues, obviamente con los requisitos de las necesidades de la información y relacionados directamente con los propósitos de la investigación. Obviamente, la parte de metodología y resultados pues va muy ligada, ¿sí? Entonces, ya sabemos que la investigación de mercados pasa por tres procesos, que es el descriptivo,
el exploratorio y el causal. Entonces, si nos enfocamos en cada uno de esos modelos, pues podríamos explorar resultados pues óptimos, ¿cierto? Y presentarlos de alguna manera pues, por aparte. A veces uno hace la investigación de mercados y pasa por esas tres etapas y uno ni cuenta se da. ¿Listo? Viene ahora lo que son las limitaciones. Entonces, digamos que si se estima y tratando pues de no afectar las expectativas que al respecto se tienen con la relación a los hallazgos esperados, uno también pues puede señalar algunas limitaciones que se han presentado durante la realización de esa investigación de mercados o durante ese estudio. ¿M? Es como más bien hacer una autocrítica a ese trabajo. Entonces, pues hay que presentar como tal los problemas, hay que presentar todos los puntos de vista necesarios, hay que presentar pues con objetividad cuáles fueron esos procesos y digamos que en cuál de esos procesos pues se podría generar o se podría presentar algún problema que nos pueda llevar a cabo una limitación. Entonces, ejemplo, mi investigación de mercados trata de conseguir o de lanzar al mercado un producto que maquilla a las mujeres en 2 minutos, por ejemplo. Así como lo que creó Homero Simpson en un capítulo, una pistola que maquillaba a las mujeres, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la limitación? Que las empresas rivales, ¿cierto? Las empresas competidoras podrían crear un producto similar o mejor al nuestro, ya que el de nosotros es fácilmente imitable. Entonces, esa sería una limitación y sería una autocrítica que uno se realizaría dentro de esa investigación de mercados, porque pues sí es bueno tener en cuenta ese aspecto. Bueno, y pues entre menos limitaciones haya, pues muchísimo mejor. Y viene por la parte de las conclusiones. ¿M? Digamos que en este apartado pues se resumen los hallazgos principales, digamos que se explican como tal las consecuencias que traen para el proceso de la toma de decisiones. ¿M? Obviamente pues en línea con los problemas que se expusieron al principio de la investigación. Pero pues digamos que no solo debe quedarse al nivel de describir pues los hallazgos más importantes, sino que también pues se deben hacer las recomendaciones correspondientes, sobre todo en términos de medidas posibles a aplicar en investigaciones futuras, ¿sí? Entonces también podríamos decir, ah, bueno, esta investigación sirve como de base para las próximas, ¿cierto? Y ya tenemos como una garantía o un porcentaje de confianza más alto. Entonces, eh, el estudio pues va a resultar útil si se reduce el riesgo de la decisión en relación, digamos, con el movimiento correcto a realizar. Es decir, si lanzamos o no lanzamos un producto o un servicio, si creamos o no creamos un producto o un servicio, ¿cierto? Y digamos que los hallazgos podrían estar afectados por errores muestrales o por otras razones, ¿sí? Y pues si pasa eso, pues la organización estudiará con mayor profundidad ese tipo de errores dentro de nuestra investigación de mercados. Eso también pues les va a permitir tomar una decisión y pues no ser tan arriesgados en ese aspecto. ¿Listo? Y pues pasamos a lo que es el apéndice. Digamos que en el apéndice es donde se incluyen pues todos los materiales de apoyo, ¿sí? Que por, digamos, su carácter técnico y justamente pues de apoyo a la investigación deben ser incorporados. Por ejemplo, datos iniciales o análisis estadísticos, copias pues de los cuestionarios que nosotros aplicamos, también pues de las instrucciones, ¿sí? O de cualquier otro aspecto que suponiendo pues deba hacer parte de ese informe. ¿M? Obviamente pues se debe considerar que sea apropiado pues para introducir dentro de esa investigación de mercados, ¿sí? Entonces, todo lo que sea relativamente pues relevante debería ir dentro de ese apéndice como o lo que conocemos nosotros como los anexos, ¿m? Pero pues en términos más investigativos lo conocemos como apéndice. Y pues ya por último encontraríamos la bibliografía, ¿sí?
Y es una de las partes más importantes y a la cual no le prestan muchísima atención, porque en la bibliografía, pues nosotros presentamos evidencia de que citamos, por ejemplo, información que nosotros tomamos de algún texto, de algún libro, de algún eh, escrito o de alguna investigación o de algún artículo científico. Entonces, todo lo que nosotros utilicemos como recurso lo debemos de citar, ¿cierto? Porque podríamos incurrir en un delito que se llama el plagio, ¿sí? Entonces, lo que uno menos quiere en su investigación es que le digan, no, rechazada por plagio, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta esa parte. Ya como, pues digamos, valoraciones generales, digamos que al investigador pues no debe atiborrar a los clientes de la investigación con datos y técnicas, con estadísticas, sino que más bien pues debemos presentar esos hallazgos más relevantes en relación con las decisiones de, pues, de marketing a las que pues, la dirección de esa organización se debería enfrentar. ¿Mm? Entonces, para todo hay su experto, ¿sí? Y eso es lo que hay que tener en cuenta. Digamos que hoy en día el análisis estadístico se ha convertido como en un factor fundamental, ¿sí? Para las organizaciones. Muchas veces las organizaciones dicen, yo ya no contrato, digamos, una persona que sepa en diseño o algo espampanante, sino contrato un profesional en estadística porque me va a manejar datos exactos y como la matemática es exacta, yo podría tener más probabilidades de éxito si aplico un modelo estadístico bien establecido. ¿Mm? Entonces, a veces yo prefiero, o bueno, todo el mundo preferiría confiar en la parte exacta y no digamos en suposiciones que podría ser un profesional de otra área, diciendo, no, yo creo que si lanzamos esto, pues le guste a los clientes, sino que más bien yo me baso en ese profesionalismo estadístico que me dice, no, según este indicador tenemos más probabilidades de impactar con esta publicidad, ¿cierto? Entonces, cada día se utiliza la estadística como un modelo o una causal de éxito para esas compañías. ¿M? Eh, También pues si nos enfocamos en lo que es el análisis y la evaluación de la información, pues significa mirar fueron esas respuestas y de qué manera nosotros interpretamos esas respuestas, ¿cierto? Obviamente esa interpretación debe ser lógica, debe ser pues muy entendible para poder llevar a cabo el proceso más importante que es el de tomar una decisión. ¿M? Entonces, también uno debe valorar ese trabajo que hacen los investigadores al momento de mirar esas respuestas, eh, de interpretar esos datos, de explicar pues lo que como tal significa. ¿Listo? Entonces, cuando se llega al momento de presentar pues, los informes de investigación, lo que más se recomienda utilizar para esa presentación pues, son las tablas y las figuras o los esquemas utilizados para llevar a cabo, valga la redundancia, esa presentación. ¿M? Entonces, ¿qué permite esto? Que el informe pues, sea menos complejo y sea pues, más fácil de entender, más fácil de leer y pues las ayudas gráficas pues ayudan a esa apariencia física de ese informe, entonces lo hace más atractivo y podría robarse la atención de esos altos directivos que a veces es lo que nosotros queremos, ¿no? Tomar esa atención para poderla llevar a nuestro favor. ¿Listo? Y pues a veces es mejor usar ilustraciones dentro de los textos, ¿sí? Si obviamente se requiere. Entonces, si es algo ya muy largo, pues ya uno colocaría eso como un contenido aquí del apéndice o de la parte de los anexos. Entonces, ya como conclusión final, pues la última etapa de la investigación de mercado se llama la presentación de los resultados, ¿sí? Y pues a través de la elaboración del informe de investigación es que se presentan esos resultados. Bueno, Laura, ¿hasta ahí tienes alguna duda, alguna inquietud? No, profe, hasta ahí todo claro. Bueno, digamos que esto es como ya la parte final, entonces aquí ya culminaríamos toda la temática y toda la parte de investigación de mercados, ¿cierto? Entonces toda la información y toda la parte teórica culmina acá. Entonces ya uno podría decir, bueno, se logró el objetivo que era presentar ese informe final.
Bueno, entonces, ya sabes, el viernes pues nosotros tenemos esa socialización correspondiente. eh, Igual pues agradezco mucho tu atención en cuanto a la parte teórica en estos meses y esperemos que el viernes sea un día muy fructífero para ti y pues para la materia. Bueno, Laura, entonces Sí, por hoy profe, yo vamos también espero a dejar lo mismo. así. Mira, dale, dale Bueno, que tú profe, eres muy inteligente y yo sé que te va a ir muy bien. ¿Listo? Entonces, gracias, profe, gracias. aprovecha, digamos, este tiempito para detallar o para mirar esa parte en la que, digamos, sientes que tienes falencia. Entonces, aprovecha este tiempito que queda de clase. Bueno, Listo, eh, profe, muchas gracias. Que vale, descanse. Laura. Igualmente, y nos vemos el día viernes con toda la actitud. Viernes. Bueno, Listo, profe. Chao. bueno, chao, Laura.